Veamos de lo que me he perdido estas semanas. ¿Ocurre algo interesante en internet? Ok, eso no era algo de lo que me esperaba. ¿Qué opinas tú, pingüino? What the Minecraft, el juego más vendido de todos los tiempos, que desde sus inicios tenía la intención de adentrarnos a un nuevo mundo, donde tenemos total control sobre él, siendo capaces de crear lo que nuestra imaginación nos permita. Podemos hacer diseños arquitectónicos, tales como una casa, lo que todo el mundo empieza haciendo, hasta mecanismos interesantes, tales como calculadoras gracias a Redstone. Hay personas que incluso han sido capaces de jugar Minecraft. En Minecraft, lo más reconocible de este juego es el estilo visual que tiene, donde todos los elementos que lo componen están hechos de cubos, desde el escenario que hay que recorrer, hasta los mismos personajes y enemigos. Con la idea de realizar una película en mente y llevar este concepto al live action, surgió un problema, debido a la batalla de estos dos estilos. Se puede llevar el mundo y personajes a la vida real, pero perdía el estilo particular de este juego, transformándolo en otro mundo parecido al nuestro. O por el lado contrario, mantener el estilo animado de este universo y que distraiga el tener personas reales recorriendo el lugar. La otra opción era hacerlo animado y evitar el problema de la realidad por completo, pero es Hollywood de lo que estamos hablando, así que eso nunca fue una opción. Probablemente. La solución a la que llegaron para crear el universo fue finalmente darle realismo al lugar para que se acerque a la realidad, pero mantener el estilo cúbico presente en el juego, llegando finalmente a estas atrocidades animales. Viendo el tráiler atentamente, me surgió la idea de ver cómo podría recrear estos personajes usando Blender, y si es posible, armar una pequeña animación en este estilo. Inicié con el escenario, que supuse sería simple ya que está compuesto exclusivamente de cubos, por lo que tomo el cubo inicial y lo elimino para luego crear un cubo con el que empezar a trabajar. Wait. Las medidas del juego indican que cada cubo mide 1 metro de largo, ancho y alto, por lo que le doy estas medidas. Recurro a Botanic, que me permitirá darle pasto fácilmente a este cubo, pero como no quiero que aparezcan todas las caras, sino solamente en la superior, selecciono estos vértices y los añado a un nuevo grupo representando el pasto. Con esto tenemos el primer cubo correspondiente al bloque de pasto. Como ya tengo la textura de tierra, duplico el cubo y le quito el pasto, y tengo un segundo bloque con el que jugar, tierra. Continúo con los árboles. Empiezo con un nuevo cubo y le añado esta textura de Ambient CG. No les doy más detalles porque Minecraft. Para las hojas de los árboles, vuelvo a Botanic y encuentro este modelo de hojas. Modifico este modelo para convertirlo en este objeto, que luego agrego como partículas a un cubo invisible, terminando con este objeto que ven. Tengo la intención de crear una mini cueva, por lo que recreo estas antorchas de forma simple y hago que iluminen parte del escenario. Finalmente, como parte de mi proyecto involucra un portal, creo un cubo de obsidiana, combinando esa textura de roca de Ambient CG con un noise que me permite añadirle partes brillantes moradas, con el fin de hacer más interesante esta textura. Con estos bloques estoy satisfecho para el escenario, por lo que paso a la siguiente etapa, las criaturas. Lo primero que intento recrear es a la oveja. Empiezo por formas simples, un cubo para el cuerpo, un cubo para la cara y un cubo para cada pierna, y por alguna razón ya está cerca de recrear la oveja del juego. Le agrego detalles en el rostro, empezando por los ojos y la boca, siguiendo lo mejor posible la recreación del tráiler, hasta que llego a esto. Un desastre. Paso a darle el pelaje con el sistema de partículas. Paso a darle el pelaje en las partes que lo necesita. Ya a pesar de no haberle agregado varios detalles, ya empieza a cobrar forma. Aún mantiene el estilo animado y, la verdad, lo prefiero así a tener que agregarle más detalles para realismo y que luego no se vea bien. Otra cosa que quise agregarle en la textura es un patrón estilo tablero de ajedrez, simulando el ruido presente en la textura original, que le da algo más de detalle a los modelos. En este caso se ve más sutil. También le agregué una cola,
No sé si tiene una cola, pero según yo le añade algo a su silueta cuando tiene una cola. Y así es como termino mi diseño de la oveja. Pasé luego a diseñar al Creeper, tomando lo aprendido realizando la oveja y empezando por su rostro. Observo su textura original y le doy los agujeros de la boca y ojos. Continúo luego con el resto de la cabeza, extruyendo esta hasta que tenga forma cúbica. Y sigo extruyendo el torso hacia abajo, y para las piernas, extruyo estas caras y les doy la forma de las piernas. Me ayudo del Mirror Modifier para solo tener que hacer un lado del Creeper y que luego se duplique. Otra criatura que viene en el tráiler es el Ghast, esto de aquí. Y por su simpleza quise recrearlo en el estilo que estoy generando en los otros mobs. Empiezo con su rostro y le hago unos pequeños agujeros para representar la boca y los ojos. Luego termino el cubo y extruyo hacia abajo los 9 tentáculos presentes en el modelo. Finalmente, la textura cuadriculada lo lleva al look final. Viendo que ya tengo el modelo de la oveja, me pregunté qué tan difícil será utilizar la misma geometría y a partir de ella realizar la llama, también presente en el tráiler. Estiro el cuello, ajusto el torso y alargo las piernas. Y termino con esta atrocidad que no es ni oveja ni llama. La llamaré Obama. La llamaré Llameja. Luego de haberme entretenido con el modelo de la llameja, le ajusto la boca para que tenga la forma apropiada. Le reemplazo las orejas por estas otras orejas. Y le cambio los colores para terminar con este modelo de acá. Una llama en toda su gloria. Luego de haber modelado todo este universo me puse a pensar, ¿cómo sería yo en este estilo particular de Minecraft? Abro Affinity Designer y en el programa pinto los píxeles para rediseñarme en forma pixelada, partiendo por el rostro y luego pintando las otras caras que representarán mi cabello. Continúo con mi torso, agregando los detalles de mi polera y blusa y terminando con mis pins. Agrego un espacio con colores amarillos para que representen las varillas de mis gafas. Y con eso tengo la textura hecha. Vuelvo a Blender para realizar el modelo. Y a partir de las dimensiones necesarias para que los píxeles no se vean desfigurados, termino esta versión de mí. Teniendo mi modelo hecho, no debe ser tan difícil recrear al zombie. Por lo que acomodo los brazos y ajusto bien los brazos y luego vuelvo a Affinity Designer para reemplazar la textura. Con eso, en Blender, el zombie queda de esta forma. El último elemento que creo necesitar es la Crafting Table, el objeto que permite crear lo que necesites dentro de este mundo. Parto de un cubo y le añado detalles en sus paredes y cara superior con 2 texturas diferentes de madera. En la parte superior creo las 9 ubicaciones con una textura de metal. Agrego otros detalles de metal en sus lados y doy por finalizado este objeto. Con estos elementos y mobs los acomodo y animo para formar así mi escenario en mente y realizar la animación planeada. Y esta historia empieza así. Y esto fue mi...
Drive. Y esto fue mi animación de Minecraft. Un trabajo que me llevó 2 semanas de modelar y animar. Y sobre todo de renderizar. La idea era algo simple, pero igualmente espero que les haya gustado. Pueden darle like y comentar si es que tienen alguna idea que podría realizar. Con esto me despido. Adiós y que tengan un buen día.